Saludos familia, gente en la roca, qué bueno que estamos conectados nuevamente el día de hoy. Los que están en reunión presencial, saluda a alguien que está a tu lado. Los que están viendo en campus online, bienvenido. Qué bueno que están conectados con nosotros el día de hoy. Pues qué gran día, ¿verdad? Damos gracias a Dios por todo lo que está pasando aquí en casa, lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Fue una gran noche ayer en nuestra conferencia de matrimonios. Damos gracias a Dios por cada persona que estaba apoyando, cada matrimonio que asistieron y todo el equipo que realizaron tan gran ministerio para los matrimonios de esta casa. También quiero dar un aviso que estamos avanzando en el área de mi iglesia. Entonces, si ustedes han dado una ofrenda para mi iglesia, y quiero decirles que estamos utilizando eso, incluso más, ¿verdad? Si Dios ha puesto en tu corazón apartar un dinero o una ofrenda especial para lo de mi iglesia local y los proyectos futuros y presentes de la casa, pues esta semana estamos reforzando todo el área de los niños para que el segundo piso está bien reforzado y bien en orden. Pues la iglesia está creciendo, amén. Damos gracias a Dios por eso. Entonces tenemos que hacer unas cosas aquí en el local para reforzar y hacer la construcción para que la casa pueda seguir creciendo. Y qué palabra que nos compartió Laura la semana pasada, ¿verdad? Estamos en esta serie, el proceso de ir. El proceso de ir. Yo estoy tomando aquí nuestro versículo clave, Mateo 28, 19 al 20. Estamos aprendiendo que para que vayamos y hagamos discípulos en el nombre de Jesús, tenemos que checar nuestro corazón y checar nuestras vidas y cuál es el estado que vayamos. ¿Sí? Dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Y cuál es el proceso de ir? ¿Sí? Y la pregunta clave para nosotros es, ¿cómo puedo asegurarme de que lo que llevo al mundo es sano, ordenado y da gloria a Dios? Porque recuerda que les dije hace 15 días, lo que tú eres, lo que nosotros somos, es lo que vamos a llevar al mundo. ¿En qué condición vas? ¿En qué estado vas? Mentalmente, emocionalmente. Y lo más importante es espiritualmente. El proceso de ir, los compartí con ustedes y vamos viendo eso semana por semana, es primero que tenemos un encuentro con Dios. Compartí con ustedes la historia de Saulo, cómo tuvo un encuentro con la persona de Jesucristo y después él escuchó su voz en su interior. Y Laura compartió con nosotros la semana pasada, después escuchamos y responder a su voz. Y como nos explicó ella, quema como fuego. ¿Verdad? No solamente hacemos cosas por hacerlo, estamos haciendo lo que Dios nos dice, lo que el Espíritu Santo nos llama a hacer. Y luego vemos que es ser hijo y los hijos son bendecidos y enviados. Eso habla de sometimiento y lo que eres, eso lo llevas, quién eres y multiplicas lo que eres al mundo. Y después tomamos pasos por fe. Vamos aplicando lo que escuchamos de Dios y regresamos siempre para retroalimentación y luego yo voy de nuevo. Y quiero que nos enfocamos en el tercer paso, porque yo estoy seguro que si tú y yo aprendemos de ese proceso de ir, te convertirás en una persona espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, incluso económicamente sana. Y no es un proceso que yo lo hago una vez y ya, sino es algo que yo aprendo como un círculo virtuoso en mi vida, y voy aplicándolo en mi vida, recibiendo de Él en cada etapa de la vida, en cada momento en nuestras vidas. Tengo un encuentro con Dios, escucho su voz, yo camino y recibo como hijo. Hoy vamos a hablar de eso. Y después tomo pasos por fe. Si están tomando notas el día de hoy, quiero darles el título con una pregunta. ¿Eres hijo o molde? ¿Sí? ¿Eres hijo o molde? Otra forma de decirlo, ¿eres original o copia? ¿Original o copia? Acompáñame a Juan 1, 11 y 12. Aquí encontramos que el apóstol Juan está escribiendo acerca de la persona de Jesús que existió desde antes
de toda la creación con Dios. Que el verbo, la palabra de Dios, el verbo de Dios es el Hijo de Dios, quien es Jesucristo. Y dice, la palabra vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Hay alguien que cree en su nombre aquí? Amén. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está la frase clave que quiero compartir el día de hoy. Les dio la potestad, otra versión dice la autoridad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces vemos aquí en cuanto a la fe y la aplicación del proceso en nuestras vidas, este proceso de ir, ¿sí? Es recibirlo y aplicarlo en tu vida. Y en mi experiencia, yo he visto que hay dos maneras comunes de cómo responder a esa voz, de cómo responder a ese encuentro, de responder a ese llamado de Dios en nuestras vidas, por decirlo de esta forma. Yo he visto hay dos categorías de personas, dos formas de responder. Tenemos un encuentro con Dios, escuchamos la palabra de Dios, quema como fuego, como vimos la semana pasada, y el altar lleno de personas, estamos buscando a Dios, y no estoy desacreditando nada de eso. Pero hay dos categorías o dos circunstancias que vemos, que yo he visto, dos maneras comunes en cómo se puede llevar a cabo este proceso. Número uno, es que la persona tiene un encuentro con Dios, escucha su voz, se emociona y toma los primeros pasos y se ve como una acción sincera, ¿sí? Se convierte en una persona en ese momento, una persona devota. Incluso se ve una dedicación profunda al Señor y la palabra de Dios. Dios me cambió, Dios me habló, yo siento su presencia, yo voy a reaccionar, lo voy a hacer, lo voy a aplicar y voy a caminar en eso. Pero luego algo pasa, ¿sí? La persona empieza a compararse con otros, empieza a justificar también su pecado y decir, por ver fallas en otros, por ver fallas incluso en la iglesia y ver fallas en la fe cristiana, empieza a criticar y también por no experimentar más de Dios, porque Dios no puede caminar tan cerca a una persona así, por no experimentar ciertos aspectos de Dios, porque quizás está caminando conforme a su propia inteligencia, como decía Laura, su propia mentalidad, su razonamiento, ¿verdad? Y después llega a una conclusión a sí mismo, dice, pues así es la iglesia, así es la vida cristiana, así son las cosas, y se convierte en una copia de alguien más. Una copia de alguien más o de algo más. Empieza a vivir conforme a tradiciones, empieza a tomar las convicciones personales de otros y empieza a vivir bajo las expectativas de otros. Y el hombre o la mujer empieza a tener temor de los hombres y temor en lo que piensan los demás, y la tradición los guíe. El temor de los hombres y las tradiciones les guíe. ¿Y cuál es el resultado de una experiencia así? El resultado es una fe mecanizada y una expresión de una vida religiosa. Yo conozco muchas personas muy sinceras en mi caminar con Cristo a lo largo de los ya 40 y tantos años que tengo, ya voy para 41, bueno, ¿no? Creciendo en la iglesia cristiana, yo he graduado de 2 institutos bíblicos, yo he participado en ministerio muchos años. Incluso yo he vivido eso. Y tuve que tener un reencuentro con Dios. Es lo que estamos viendo en Estados Unidos, ¿no? Un reencuentro, un avivamiento que está pasando en Asbury. Si lo han visto, pues búsquelo. Cosas ya llevan más de una semana en ese reencuentro con Dios. Muchas personas en este campus de un instituto bíblico allá, universidad, ¿no? Yo creo que es la temporada hoy día, es el momento del Espíritu
Y Dios quiere hablar, Dios está hablando y quiere hablar en nuestros corazones, pero a veces caminamos y reaccionamos de esta manera. Yo he visto personas muy sinceras, incluso que se cierran su corazón a los dones del Espíritu Santo por causa de no experimentarlo tal y como ellos desean, descreditan la obra del Espíritu Santo, rechazan la obra del Espíritu Santo y después llegan a vivir una forma, como estoy diciendo, una fe mecanizada, empieza a vivir las tradiciones de los hombres bajo el temor del hombre, y así es su experiencia con Dios. Pero hay otras personas, el segundo que yo he experimentado, yo personalmente he visto en la iglesia, es que está la persona que tiene un encuentro con Dios, escucha de Él, entiende lo que Dios obra en él o en ella, y no necesariamente sería igual como los demás. Y entiende eso, que su proceso tal vez es distinto en algunas áreas porque ellos son personas diferentes. El proceso lo recibe como lo suyo y camina por fe. Y Dios empieza a transformar y llevarlos a gloria en gloria. Esas personas escuchan la voz de Dios y su vida está guiada por la voz y el temor de Dios. Y el resultado es una fe real, un corazón que se convierte en corazón de hijo y expresan la vida de un discípulo fiel. No viven conforme a las tradiciones, sino viven conforme a la palabra y la guía de la voz y el Espíritu Santo de Dios. Hemos visto también muchas personas que viven y caminan de esa forma. Pues como bien saben, me gustan las artes marciales y hay una historia de la tradición del guerrero samurái y sobre todo los guerreros que utilizan el arco y flecha. Entonces dice la historia que un guerrero samurái en la antigüedad, para realizar toda su obra de guerrero y llevar a practicar y ser expertos con el arco, que de hecho pueden tirar un blanco de 10, creo que es 10 o 25, iba a decir kilómetros, no, metros, 50 feet, 100 feet, aprox, bueno, me ayuden con las matemáticas, ¿verdad? Montado en caballo, en movimiento, a todo dar el caballo, y pueden tirar y llegan al blanco, directo. ¿Cómo pueden realizar esos tipos de obras? Bueno, comúnmente la historia es que un guerrero samurái que se dedica en esa parte del arte, del arco y flecha, que escogen las ramas para sus flechas. Van al campo y llevan su espada, un tonto o una katana, y van seleccionando y cortando las ramitas para formar lo que es la flecha, ¿no? Regresan a casa y cada saeta o cada flecha, cada ramita es distinto e individual. Entonces hay un aparato que le ponen ahí de piedras y de otros estacas y postes, ponen un fuego, leña, y lo ponen y tiene que ser verde, y calientan el fuego, calientan la rama para que se pueda hacer como moldeable, le ponen encima y tienen algo recto ahí, con piedras y como un estrecho así, y se calienta y se va aflojando la rama y van endureciéndolo. Cualquier parte que está chueco lo va elevando de esa forma. Escogen las plumas y van cortando las plumas y le van formando. La pieza puede ser muchas veces de metal o de piedra y van formando así. Y luego se lo enfríen y luego lo van puliendo la madera para que le van al campo, lo disparan y ven cómo funciona. Lo agarra, lo regresa, vamos a decir que fue un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, va medio así, medio chueco, volando, ¿no? Lo regresan, lo calientan y pasan el proceso otra vez. Lo llevan al campo, lo tiran, así. Así se repite el proceso mínimo 50 hasta 100 veces o más por cada flecha. ¿Para qué? Para que cuando van a la guerra, el guerrero samurái sabe y entiende que
el puño de flechas que tiene, cada uno va a tirar al blanco cada vez. Hoy día tenemos muchas máquinas, muchas cosas, ¿no? que se puede ahora replicar ese proceso mucho más rápido. Pero aún así, no es la misma calidad. Yo tengo un sensei, un shihan que ha estudiado esas cosas y compartía ese proceso con nosotros. Y en los artes marciales se ve ese proceso y decimos que cada saeta o cada flecha es como el discípulo. Pues fácilmente lo podemos aplicar también a la vida cristiana y verlo así. Que nosotros no estamos hechos del molde, ¿no? Que vamos a ser cierto patrón para todos y todos vamos a ser discípulos iguales. Cada quien no tiene las mismas convicciones. Todos debemos tener la misma doctrina, que es el mensaje, la sana doctrina, que es la palabra de Dios. Pero cada uno de nosotros tal vez tenemos convicciones personales distintas y diferentes. Por eso es tan importante que escuchamos de la voz de Dios para nuestras vidas. En el Instituto Bíblico tenemos un proceso de enseñanza y las prácticas, pero la forma de adaptación para cada discípulo es de una manera diferente. Porque las cosas que sirven para Natán, tal vez no sirven para Héctor Iván, o para Ricardo, o para Laura, o para los demás. ¿Sí me explico? Entonces, que nosotros somos como esa saeta y el fuego es la voz de Dios. Que Él escogió a nosotros, Él nos llamó por nombre, Él es el guerrero samurái, por decirlo así, Jesús, y Él va al campo, donde están todas las ramas, somos nosotros, que su amor es para todos, su gracia es para todos, pero está llamando a nosotros y Él nos escoge y nos va tomando y nos va trayendo a la casa, nos entrega a las manos de otros para que le va formando, se calienta el fuego, quema como fuego la voz de Dios. El proceso inicia en nuestras vidas, tenemos un encuentro con Él, nos trae y nos empieza a preparar paso a paso. Se calienta, son las pruebas para tu fe. Conforme a la obediencia, lo que yo llamo el proceso de hijo. Ser el proceso de hijo, esas cosas se van a ser eficaz en nuestras vidas y se va a repetir una y otra vez para mejorarnos. ¿Sí? Ahorita voy a explicar eso. Es el proceso de ser hijo o el proceso de ser flecha, saeta, que el Señor nos trae, calienta y va endureciendo, lo va checando, nos lleva, nos tira, nos lanza al campo para ver cómo reaccionamos. Si estamos tirando al blanco y siempre hay algo que tenemos que pulir y hacer, entonces lo trae de regreso y empieza el proceso otra vez para que cada vez podamos ser mejores para Él. ¿Dios está haciendo algo nuevo en ti? ¿O vives bajo los principios de alguien más? ¿Permites que Él te transforma día a día? ¿O es suficiente tu experiencia con Él? Dios quiere y está haciendo algo distinto y algo nuevo en nuestra iglesia, en tu vida, en los matrimonios, en los jóvenes, incluso en los niños de esta casa, nuestra iglesia espiritual, esta casa espiritual, pero no puede hacerlo si nosotros no estamos dispuestos de caminar por ese proceso de ser hijo. ¿Cómo podemos asegurarnos que vamos en este proceso continuamente de transformarnos y ser más y más como Jesús y convertirnos en hijos o hija de Dios? Tenemos una idea cultural que cuando tú eres salvo, ya eres hijo de Dios. Entiéndeme bien. Ahora tenemos el derecho o la autoridad, potestad de ser hijos de Dios. Pero tristemente, no muchos caminan en esa autoridad. Esa es la diferencia. Entonces, culturalmente las personas dicen, ¡ay, gloria a Dios, soy hijo o hija de Dios! Bueno, tienes la habilidad de ser hijo de Dios, pero solamente aquellos que reciben el proceso y caminen en el proceso de ser hijo, realmente son hijos. Ay, ay, ay. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es ese proceso de ser hijos? Dentro del proceso de ir, hay un proceso de ser hijo que es el tercer paso. Un encuentro con Dios, su voz quema como fuego, escucho de Él y ahora me entrego
a este proceso de ser hijo. Yo los tengo en como 4 pasos, ese proceso que pasa una y otra vez. Y punto aparte, el proceso de ser hijo es un camino constante. Tienes que persistir, ¿sí? Y va por etapas en tu vida y nunca debe terminar. Como dijo mi esposita la semana pasada, el pastor que no tiene pastor no tiene derecho a ser pastor. Ay, ay, ay. ¿Por qué? Yo soy hijo primero, soy discípulo primero. Y después puedo caminar en mi ministerio de ser pastor, misionero, lo que sea. Empresario, evangelista, maestro. ¿Sí me explico? Necesito siempre yo caminar conforme a esa palabra que la voy a compartir con ustedes y eso me da la potestad de ser hijo de Dios. Número 1. Primero viene en ese proceso, anótalo, afirmación y revelación. O al revés, revelación y afirmación, como quieres mencionarlo. Después se ve sumisión. Tercero, proceso de confirmación. Y 4, obediencia y aplicación. ¿Sí? Vamos a hablar uno por uno y tengo apoyo bíblico para que me entiendan porque vemos eso en la vida de Saulo que se convierte en Pablo y todo lo que él representa y camina se ve en su vida. Primero tenemos revelación, afirmación. Y eso está muy relacionado a lo que vimos con este primer paso que es encuentro. Cuando yo tengo un encuentro con Dios, comúnmente lo que pasa es yo tengo una revelación y una afirmación de quién es Él y quién soy yo. Si no conozco de Dios, comúnmente la revelación, el primero, cuando yo tengo un encuentro con Él, la primera revelación es, soy pecador. Me arrepiento de mis pecados, confieso a Jesús como mi Salvador y entrego mi vida a Él. Y después llega a mi corazón una afirmación de ahora yo soy su hijo o su hija. ¿Sí? Una confirmación. Es cuando yo entiendo quién soy yo y quién es Él y recibo esa revelación, no en mi mente, pero como decía Laura, en mi alma, en mi ser. ¿Alguien ha tenido eso? ¿Esa experiencia? Romanos 8:15, me gusta la forma como lo dice la traducción en lengua actual. Dice, porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo o temor. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios. Otra versión dice que nos ha dado en adopción a Dios y nos permite llamar a Dios papá o Abba, Padre. Es el Espíritu de Dios, ese encuentro que tengo con Él. Me arrepiento de mis pecados porque ya ahora es revelado a mí que yo soy pecador y estoy lejos de Él. Me arrepiento de mis pecados, me acerco a Él y después llega esa afirmación por el Espíritu de Dios y dice que el Espíritu nos convierte en hijos de Dios. El Espíritu de adopción. Que ahora yo no soy Natán, que hace las cosas como él quiere, ando como vago por el mundo, tratando a arreglar mi vida de la mejor forma como yo puedo, sino ahora me convierto en hijo de Dios, tengo la potestad, la autoridad de Dios que ahora vive en mí, llamarme hijo, y debo comportarme tal y como uno. ¿Sí me explico? Entonces, eso es el proceso del hijo. Y vemos el ejemplo de Jesús. Jesús caminaba por el mismo proceso. Él desde bien joven reconoció de quién era él, de quién era su padre. Imagínate el cuento de sus papás, las historias que le contaban. Oye, hijo, que cuando tú naciste, Jesús, venían muchos pastores por todos lados y nos entregaban regalos. Y unos años después llegó reyes del oriente y nos entregaron oro y mirra y especias bien caras así. Y Jesús creciendo con esas historias, me imagino, ¿no? ¡Wow! Porque tú naciste del Espíritu Santo, hijo. Estamos aquí para apoyarte, para bendecirte, para orar por ti y ser tus papás.
Y un día llegarás a ser un hombre que vas a enseñar y liberar a todos nosotros. Yo no sé cuál fue las prácticas de José y María con Jesús, pero me imagino que a muy temprana edad él llegó a esa revelación de quién era él. Porque a los 12 años estaba predicando con la autoridad de su padre en el templo, ¿no? Entonces vemos el proceso de hijo en Jesús. Y cuando él llega a bautizarse, él se bautiza en agua, ve lo que dice Mateo capítulo 3, 13 al 17, y llega y se bautiza por su primo Juan el Bautista en el desierto, y la voz de Dios, yo creo personalmente que fue audible, que los que estuvieron ahí lo escucharon. Unos teólogos dicen que no, que fue su interior, pero yo creo que la voz del cielo, yo creo personalmente cuando lo leo, mi convicción es que lo escuchó audiblemente. La primera vez que Dios habla públicamente acerca de Jesús y dice, este es mi hijo con quien tengo complacencia. Este es mi hijo. Este es mi hijo con quien tengo complacencia. Alguien, escúchame bien, alguien, no sé dónde estás, pero alguien tiene que escuchar esto el día de hoy. Has tenido revelación que eres pecador. Has tenido revelación de quién es Dios, pero Dios quiere que tengas revelación hoy, que Él te recibe como su hijo, como su hija. Ya no hay condenación para ti. Ya perdona a ti mismo, porque Jesús ya te perdonó. Porque sigues caminando bajo la condenación. Ahí está, amén. Gracias Dios. Gracias Señor. Ministra los corazones, Espíritu Santo, en este momento. Tú eres llamado hijo, eres llamado hija. Él quiere revelar, quiere confirmar eso en tu corazón el día de hoy. Esa afirmación que ya no eres huérfano, ya tienes una casa, ya estás en casa. Y el Espíritu de Dios te convierte en hijo. Entonces, perteneces a Él, perteneces a su familia y perteneces a esta casa si lo recibes como tu casa. Sería un privilegio para nosotros caminar contigo como familia. Amén. Y cuando yo tengo esa revelación, yo tengo ahora algo transforma en mí. No voy a caminar religiosamente, sino yo voy a ahora expresarme con corazón de hijo. Yo entiendo cómo es el corazón de papá. Yo entiendo quién soy yo en Él. Y para mí es fácil someterme a Él. Porque el corazón de hijo fácilmente se somete al papá y las autoridades. Fíjate lo que dice 1 de Pedro 5, 6 a 7. Por lo tanto, muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Descargan en Él todas sus angustias, porque Él tiene cuidado de ustedes. Entonces, la mano de Dios hace dos funciones. Da protección y cuida. Sostiene y protege. Entonces, cuando nosotros somos hijos, entendemos nuestra posición en Él, entendemos quiénes somos en Él, tenemos esa afirmación, esa revelación, y ahora podemos someternos a Él, porque sabemos que Dios tiene buenos planes son para ustedes, dice Jehová. La bendición y la cobertura, o sea, en otras palabras, la protección de Dios está directamente relacionada a la humildad y el sometimiento. ¿Qué dice la palabra? Muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios. O sea, hay una cláusula. Dios nos va a sostener, Dios nos va a proteger. Ahora tenemos la autoridad de ser hijos, pero dice, muestren humildad, dice el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque eso recae en nosotros. Porque Dios recibe el hijo humilde y rechaza el orgulloso. ¿Sí? En mi experiencia, lo que yo he visto en mi vida y a través de mi vida, los momentos con mayor bendición es cuando hay más sumisión.
Los momentos cuando hay más bendición en la vida de mis hijos es cuando más obedecen y aplican las cosas como pedimos. ¿No es cierto? Mira, siempre hay gracia. No deben confundirse de eso. La gracia de Dios es para todos. Dice que el sol se pone sobre los buenos y los malos. Pero la bendición y la protección de Dios son para los hijos, los que obedecen. Alguien que tiene corazón de hijo, no le cuesta trabajo someterse a Dios, sus papás, sus autoridades, sus pastores, sus líderes, sus jefes, etcétera, etcétera. No le cuesta trabajo. Hay muchos que dicen, ¿oh? Entonces, no. ¿Por qué? Porque entienden quiénes son en Él y quiénes son sin Él. Algo que yo dije a los servidores hace tiempo, a los pastores, es algo que yo he escuchado de mi pastor y lo comparto con los demás. Una señal de que alguien es hijo de Dios, hijo de la casa, se ve reflejado en su conducta y forma de servir, amar y su forma de ser. ¿Sí o no, papás? No solamente porque tienes el mismo apellido quiere decir que eres hijo. No solamente porque tienes el mismo apellido quiere decir que eres su papá. El papá cuida. El papá protege. Ahí están los guardianes. ¿No? El hijo recibe. El hijo aplica voluntariamente y con mucho gusto. ¿No? Es algo que digo a mis hijos. ¿Por qué se discuten entre ustedes a ver quién hace lo menos? ¿Por qué no deben discutir a ver quién hace más? Porque son hijos. Es que nuestra carne quiere levantar y queremos hacer ese choque en nuestro interior. ¿Sí? Al hijo no tienes que decir, ama a Dios, sirve a Dios. Ama tu casa, hacer lo que debes hacer. ¿Por qué? Porque es lo más natural, lo más normal para un hijo o una hija hacer eso. Yo recuerdo en mi vida, y estaba pensando, meditando en las últimas semanas en ese tema y más en los últimos días. Y, yo no era un joven perfecto. No soy un hombre perfecto. ¿Sí? Me regañaron mis papás por ciertas cosas. Yo recibí disciplinas, etcétera, etcétera, pero muy pocas. Yo no recuerdo momento en que alguien tiene que estar, diciéndome que tienes que leer tu Biblia, tienes que orar, tienes que servir a Dios. A ver, Natán, ponte las pilas, ¿por qué eres así? Honestamente, ante mi familia, ante Dios, yo no recuerdo que mis papás me tuvieron que regañar o decir hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque era lo más natural en mí, yo quise hacerlo. De hecho, yo entré al ministerio a los 10 años de edad por mi voluntad, porque mi papá estaba cantando y iba a iglesia cantando. Entonces yo fui a sus pistas, sus cassettes de pista de todas las canciones que tenía, y vi una canción que aún él siempre tenía unos 5 o 6 que estaba por aprender, ¿sí? Porque hacía conciertos y demás. Yo fui a buscar uno y lo escuchaba todas. Encontré uno que aún no lo aprendió él y a mí me gustó. 10 años de edad. Tenía este cassette player, reproductor de cassette en mi cuarto. Voy y lo pongo y lo escucho porque en un lado era el demo. Después escuchar a la gente cantando. El otro lado era la pista. Y lo aprendí porque yo quería servir a Dios y quería cantar con mi papá. Así. Y me recuerdo el día que lo presento a mi papá y digo, mire papá, ya aprendí esto. Mi idea es que si tú cantas un versículo, yo canto el otro y cantamos el coro juntos. ¿Cómo ves? Me vio, ¿tú lo aprendiste? ¿Ya lo sabes? Pues más o menos. A ver, vamos a ensayar, vamos a ver. Empecé a cantar con él. Así es como yo entré al ministerio a los 10 años de edad. A los 16 grabamos eso en su disco y aquí lo tengo y lo puedo poner. No lo voy a poner play. Lo puse para alguien el otro día y le estaba escuchando, ¡ay, su voz tan raro, tan diferente!, ¿no? Yo a los 16 años de edad cantando con mi papá en la grabación, ¿verdad?
Nadie tuvo que decirme, mira Natán, haz esto, porque yo quiso y yo quiero hacerlo. Como decía mi esposa hace 8 días, estamos caminando por fe, estamos obedeciendo por fe, estamos tomando decisiones, sometemos a nuestros líderes, lo presentamos las cosas a ellos, pero no están ahí diciéndonos cada día qué hacer. Oye, Natán, ya tienes que preparar tu prédica, ¿eh? Oye, Natán, ¿y cómo van? Oye, Natán, oye. No, porque soy hijo. Yo quiero hacerlo. Dios papá me hable. Lo someto, si tengo una duda o algo, lo someto a mis pastores, a mis líderes, mis padres espirituales, y ellos lo ven y lo checan y pues vamos caminando, ¿no? Cuando caminamos así, después llega confirmación. La confirmación es que el hijo sabe que no puede hacer las cosas él solo. Recibe confirmación de su llamado, sus ideas, el plan que pone en su corazón, y los demás caminan juntos con él, con ella. Vemos el ejemplo de Pablo. No tengo tiempo para leer todo, pero leer Hechos capítulo 13, versículo 2. ¿Sí? Lo escogen, la palabra de Dios escogen a ellos, dice, apártame, Bernabé, apártame, Pablo, para la obra del Señor, y los demás hermanos vieron que Dios está haciéndolo y él va caminando conforme a su encuentro con Dios, su corazón de hijo se somete y hay confirmación del liderazgo de la iglesia. Y 4, eso nos lleva a caminar en obediencia. Es un ciclo virtuoso. El hijo es bendecido, el hijo es enviado, camina por fe. Y voy a hablar más de eso próxima semana. Aplica y realiza su tarea. Pablo estaba viviendo conforme el proceso de hijo continuamente en su ministerio. He escuchado personas que dicen, no, que Pablo solo con Jesús, así. No es cierto. Lee, estudia Gálatas capítulo 1 y capítulo 2. Ahí muestra, y quiero ver unos ejemplos con ustedes de estos versículos. Pablo siempre regresa a casa para caminar bajo ese proceso de hijo continuamente. Tiene un encuentro con Dios, escucha de Dios, recibe revelación, recibe afirmación, camina bajo la sumisión, confirmación y obediencia. ¿Sí? Él va por 14 años. La primera vez, ya les dije que está en Hechos capítulo 13. ¿Sí? Pero ahora vemos en Gálatas capítulo 1, capítulo 2, vamos a ver los primeros versículos de capítulo 2 de Gálatas. Pablo ahora ya tiene 14 años de ministerio y aquí dice, luego 14 años más tarde regresé a Jerusalén. Esta vez con Bernabé y Tito también vino. Fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Ojo. Durante mi tiempo ahí, me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes, o sea, los líderes de la iglesia local, y les presenté el mensaje, o sea, su ministerio, todo lo que está haciendo, que predicó a los gentiles. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo, porque temía en todos mis esfuerzos hubiera sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara, a pesar de que era griego. Bueno, punto aparte de ahí, ¿verdad? Pero estaban dispuestos a hacer eso. Piensa en Tito. Oye, pastor, pero si ellos me dicen, tengo que hacerlo, pues vamos a hacer lo que ellos dicen, ¿va? Vamos a someternos a la autoridad. Vamos a someternos porque somos hijos, Tito. Y Tito vino obediente. Bueno, pastor, ahí vamos. Dijeron que no, está bien, ¿verdad? Pero Pablo tiene ese corazón que regresó, porque el Espíritu Santo lo habló y lo guió a hacerlo. Y se somete. Proceso de hijo. ¿Sí? El proceso de ir. Que tengo un encuentro con Dios. Escucho a Él. Quema como fuego. Y ese es el inicio del proceso, como una saeta, como una flecha. Se pone el fuego, quema como fuego en mí y voy endureciendo. Yo regreso y ahora voy y tengo una revelación de quién soy. Tengo una sumisión que sale natural de mi corazón. Quiero hacer las cosas bien. Yo me someto a ti, yo me someto a tus autoridades, Señor. Después hay una confirmación de lo que Dios está haciendo en mi vida. Ese llamado, esa palabra que yo recibí hace tiempo.
Hay una conformación y los demás que ya están caminando bajo ese poderoso mano de Dios reconocen lo que Dios está haciendo ahora en mi vida. Y después yo obedezco, voy aplicando. Existe una crisis de identidad en la iglesia cristiana el día de hoy. Tantas personas que han escuchado de Dios, muchas personas que tal vez conocen acerca de Dios, pero no conocen a Dios. Y si conocen a Dios, llegan a ese punto y no entienden realmente quiénes son en Cristo. Hay dos categorías de personas, mientras que estaba orando por ustedes y orando por este mensaje el día de hoy. Dos categorías de personas que me están escuchando hoy. Personas que han escuchado de Dios, conocen de Dios y toman pasos con Dios, pero no han llegado a entender quiénes son en Dios, en Cristo. Y dos, hay personas que son hijos, pero este proceso se fue reemplazado por otras voces, otras ideas, mentiras, o simplemente se descuidó el proceso en su corazón. Nos ponemos de pie, por favor. Si está viendo en línea, damos gracias a Dios por cada persona que está viendo en línea. El altar está abierto en reunión presencial. Aquí hay personas, tanto online, tanto aquí en reunión presencial, que queremos orar por ti. ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios está hablando a tu corazón? ¿Eres hijo? ¿Has tenido revelación de quién es Él y quién eres tú? Nos arrepentimos de nuestros pecados, reconocemos quién es Él y decimos, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, por hacer las cosas conforme a mi propia inteligencia. Perdóname, Señor, por ser rebelde en mi corazón, hacer las cosas como no debe. Perdóname, Señor, yo te recibo como Salvador y como Señor. Transforma este corazón de piedra en un corazón de carne, un corazón suave que yo puedo recibir de ti. Yo me someto a ti, Señor. Yo quiero tener ese corazón humilde. Anota sus peticiones. ¿Cómo podemos orar por ti? Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, anótalo ahí. Levanta tu mano, incluso en línea, aquí en persona. Aquí tenemos un equipo de personas que queremos orar específicamente por ti. Yo veo una unción hoy de identidad. Y si tú eres hijo, tienes experiencia con Él, pero en el camino no se repitió el proceso o se desvió en un momento, hoy el hijo regresa a casa. Dile, Señor, perdóname, Señor. Perdóname, Señor, por no escuchar tu voz, darme cuenta de lo que tú quieres. Yo quiero ser como esta saeta que va y se tira al campo y luego regreso y quema como fuego. Tengo ese encuentro contigo y vas transformando mi corazón más y más y más como un hijo. Da confirmación al llamado el día de hoy, Señor. Hay confirmación para identidad el día de hoy. Y decimos, ayúdanos, Espíritu Santo, a obedecer. Damos gracias, Señor, por lo que has hecho, lo que estás haciendo y todo lo que vas a hacer. En el nombre precioso de Cristo Jesús, decimos amén y amén. Que tengan una excelente semana. Los amamos.